a la conferencia inaugural por el doctor Humberto Tomasino de Uruguay, a quien recibimos justamente con... Adelante, por favor, doctor. Bueno, buenas tardes. Realmente un placer acompañarlos, estar con ustedes. Tengo muchas amigas y amigos ahí, que están lejanos pero muy cercanos, ¿no? Ahora estamos yendo a Costa Rica dentro de un tiempito, en marzo nos vamos a encontrar en el Congreso y ahí podemos, capaz que dar lugar a que nos juntemos nuevamente. Es un gran placer, la verdad que, y un honor, ¿no? Hacer la conferencia inaugural de tan importante grupo de la extensión crítica en Latinoamérica, particularmente en Centroamérica, y bueno, y ser parte de este movimiento que plantea cosas bien desafiantes, ¿no? bien complejas, desafiantes, que tienen que ver con la construcción de una universidad nueva, una universidad distinta, abierta, necesaria, como decía Darcy Ribeiro, y como la UNA toma como referencia fundamental, entre otros, ¿no? Entonces agradecer mucho a Jenny, a Iván y a todas las compañeras que están y compañeros que están siendo parte de esta gran movida de la extensión crítica. Quiero decirles que esta capaz que este espacio que ustedes tienen y que genera estos encuentros es uno de los pilares de la construcción de esta forma de pensar el vínculo universidad-sociedad. Así que muy contento de estar. Espero poder generar un espacio de diálogo que podamos conversar. Yo voy a presentar algunas cosas y voy a hablar de desafíos y de emergentes, de lo que es el proceso de la extensión en el proceso latinoamericano, que no pretende ser ni exhaustivo ni profundo, porque es tan amplio el panorama de las universidades públicas, por suerte, latinoamericanas, que hay mucha variabilidad, hay como una situación muy proteica, muy heterogénea, pero de alguna forma, bueno, presentar lo que estamos viendo con los grupos con los cuales trabajamos, ¿no? Yo les dije a algunos con los cuales estamos trabajando hoy. Entonces voy a trabajar primero una situación general vinculada y no va a ser en profundidad, pero sí enmarcar lo que serían, lo que les decía, bueno, una interpretación de cuáles son hay muchas tipologías sobre modelos de pensamiento vinculado a la extensión. Hay muchos trabajos recientes, muy importantes. Por ejemplo, hay dos trabajos vinculados sobre todo, que son los que yo tengo más presentes, pueden haber otros muchos más, pero por ejemplo están los últimos trabajos vinculados a la evaluación de la extensión que ha hecho Priscila Mena, que es una compañera que está con nosotros ahora, evaluando la extensión en Costa Rica. Hay varios trabajos que me parece que son bien importantes en los últimos tiempos que retoman esta cuestión de qué tipos de extensión tenemos presentes tanto en algunos países en particular, como en Costa Rica, donde son nuestras tesis doctorales. Gabriel Hernández también hace una tesis muy interesante sobre cuestiones vinculadas a la UNA y a la Universidad de Costa Rica. Bueno, pero de todas formas, avanzá una, por favor, Jenny. Podemos seguir pensando desde el pensamiento freiriano como de una forma sintética, pero muy potente, desde el pensamiento de Freire, tres grandes modelos. No me voy a detener, me voy a meter sobre todo en el modelo de la columna central, que es el modelo de la extensión crítica, pero seguir pensando de que no hay una sola forma de hacer extensión y que seguimos trabajando desde un concepto polisémico que tiene varias formas de definirse y de ponerse en práctica, inclusive, no solamente de definirse teóricamente, sino de colocarse prácticamente junto a la población. Bueno, cómo las universidades tienen distintos formatos de vínculo, y ahí aparecen desde la lectura de Freire, esto no lo hace Freire, particularmente no hace este planteo, salvo un planteo original que sí hace cuando plantea un modelo dicotómico en donde critica la extensión bancaria y plantea allá en 1970 en extensión no comunicación, ahí plantea la comunicación como alternativa y plantea la extensión como un formato que ahí yo lo caracterizo, ¿no? Con sus palabras, ¿no? Bancario y manipulador. Ahí hay todo un modelo. Ese modelo, estimadas compañeras, compañeros, es un modelo que sigue siendo el modelo predominante en la mayoría de las universidades latinoamericanas.
con muchas excepciones y con muchas variantes y con una cuestión bastante proteiforme, pero me parece que sigue siendo, de alguna manera, la pretensión de iluminar a la sociedad por parte de la universidad con saber, conocimiento y qué es lo que precisa y qué tiene que hacer. Esa concepción iluminista, histórica, ¿no? Caracterizada maravillosamente por Freire en Pedagogía del Oprimido y en otras de sus obras, y en muchas y muchos autores que han trabajado esa cuestión, sigue siendo, a mi juicio, predominante en la mayoría de los formatos de trabajo que la universidad pública tiene. Inclusive son cuestiones que aparecen en estos trabajos últimos de Priscila y de Gabriela en Costa Rica, ¿no? Aparece una cierta tendencia a la extensión crítica, pero no una concreción completa, y una predominancia de procesos que son mucho más de transferencia tecnológica o de difusión de innovaciones. Hoy vinculado a la innovación, me quedé pensando cómo van a trabajar, y esto como aparte, ¿no? Aparte y dentro de esta discusión en este programa formativo que ustedes tienen, ¿cómo van a discutir la innovación? Me quedé pensando, es uno de los títulos que ustedes presentaron, ¿cómo la van a trabajar la innovación? ¿Desde qué lugar? Ahí voy a estar bastante pendiente de ver cómo lo están pensando, en un proceso que pretende ser extensionista crítico, cómo la innovación entra, y cómo intenta dejar de ser lo que la innovación ha sido en los últimos tiempos, que tiene que ver con eso de la difusión de innovaciones rogeriana, que es aquel autor americano de la década del 60-70, que es el que funda las bases para la extensión clásica a nivel rural, que es difusionista, iluminista, que es transferencista, que genera procesos de manipulación y de invasión cultural. Bueno, esa es una gran cuestión que me parece que está ahí, que tenemos que verla con cuidado, que tenemos que estudiarla. Yo no me canso de decir que nosotros no alcanza con decir que es una mala cuestión, es una mala cosa lo de la extensión bancaria, sino que hay que comprenderla en su más íntimo desarrollo. Hay que entenderlo en profundidad, hay que entender bien cómo funciona su metodología, cómo intenta manejar el cambio desde el cambio de la psicología de las personas. Bueno, esa cuestión de estudiar en profundidad me parece que sigue siendo una cosa a profundizar. Por otro lado, y también creo que aquí hay una gran potencia en la potencia en cuanto a trabajo, ¿no?, de las universidades públicas latinoamericanas, que tiene que ver con un proceso educativo extensionista en donde el pensamiento crítico queda bastante diluido y hay una cuestión vinculada a cómo puedo plantearlo, a ver si me puedo explicar. Hay un proceso de acompañamiento que no tiene la característica de la invasión cultural que tiene la práctica bancaria, pero que no molesta el sentido común. A ver si puedo explicar esto, si lo puedo explicar bien. Hay muchas experiencias que hemos visto y que inclusive nosotros hemos participado, porque acá las coherencias teórico-metodológicas a veces uno las plantea para afuera, pero desde los equipos con los que está trabajando, a veces las sistematizaciones nos llevan a ver que hay momentos en los cuales no problematizamos lo suficiente situaciones que deben ser problematizadas si es que queremos afiliarnos a la condición de la extensión crítica. Entonces, bueno, por eso digo, ese sentido común que es criticado por la mayoría de los autores vinculados al pensamiento crítico latinoamericano y planetario, ¿no? Debe ser molestado. ¿Por qué? Porque está atravesado por las ideas dominantes. Eso lo dicen la mayoría de las y las compañeras que han escrito, que han trabajado estas cuestiones. En muchos de estos programas que nosotros vemos, hay una concepción en donde la mutua interpelación crítica de los saberes no termina criticando, vean cómo lo voy a plantear, amorosamente los saberes que están en juego cuando nos juntamos a trabajar junto con la población. Espero haberlo explicado, pero me parece que tenemos dos formatos de extensión que no son la extensión crítica, que son contradictorios a la extensión crítica, que tienen esa característica. Unos no respetan para nada el saber de los sectores con los cuales trabajan, cualquiera sea, y otro lo respetan con tanto exceso que no
permite que nuestra propuesta problematice y avance a una nueva comprensión de la realidad, al decir de Freire, que alcance una comprensión radical de la misma. Esas dos cuestiones, que parecen ser antagónicas, tienen una tercera posición, antagónica a esas dos, a ver si puedo explicarlo, que es la extensión crítica, en donde hay un proceso de acompañamiento, y siguiendo a Freire, un proceso de acompañamiento amoroso, y esto no implica una cuestión cursi a la hora de pensar el vínculo. A ver, quiero explicarlo con mucha claridad esto, ¿no? Lo amoroso no es un pensamiento que pueda ser criticado desde el pensamiento crítico, todo lo contrario, ¿no? Lo amoroso es parte del vínculo que debemos establecer. Ahora, ese vínculo amoroso, ese vínculo vinculado a, valga la redundancia, a una posición crítica, tiene que necesariamente criticar los saberes que están en juego. Y ahí aparece la concepción de la extensión crítica, a la cual voy a referirme ahora con cierta profundidad. Una síntesis de estos tres grandes modelos. Un modelo tomando las ideas freirianas, ¿no? Cuando uno recorre la literatura, la gran producción freiriana de conocimientos y de prácticas, uno puede decir, bueno, con este bagaje teórico-conceptual freiriano, uno puede encontrar en las prácticas extensionistas latinoamericanas. Ahora estamos entrando en revisar las prácticas, por ejemplo, en España, con un grupo con el cual estamos trabajando, con la Universidad del País Vasco, y estamos usando también parte de esta base teórico-conceptual. Podemos encontrar estos tres formatos, ¿no? Un formato donde no hay la posibilidad de poder aprender, porque el profesor, el técnico, el extensionista sabe, y es el único que enseña, y ese es un vínculo básicamente de invasión cultural. El otro, en el cual el extensionista, la extensionista, básicamente va a aprender con los sectores populares, pero no es capaz de problematizar cuestiones que muchas veces, como en nuestro caso, están atravesadas por el sentido común, que está centrado muchas veces en ideologías dominantes. Y por otro, una tercera, que está en práctica en algunos lugares, que es una postura contrahegemónica a lo que más acontece, que es la extensión que tiene como base la educación liberadora freiriana, problematizadora, la educación popular de la cual hablaba Rodríguez Brandao. Bueno, eso es lo que hemos venido denominando ya desde el 92, desde aquellas primeras formulaciones, el proceso de la extensión crítica latinoamericana, que quiero dejar constancia que en Brasil tiene un correlato muy importante, sobre todo en las universidades del norte, que es la extensión popular. Ahí en las universidades del norte y nordeste hay toda una beta extensionista en las universidades públicas que deriva sobre todo de la gran influencia freiriana, que básicamente tiene su origen en Recife y en Pernambuco y que se extiende a las demás universidades del norte, que habla de una cuestión muy parecida a la extensión crítica, es como hermana, que es la extensión popular. Centrada esta cuestión de qué es lo que hay, bueno, centrémonos en la extensión crítica. Veamos cómo la estamos conceptualizando. Acá tenemos muchos trabajos en los últimos tiempos que la han abordado, la han conceptualizado. Quiero remarcar un trabajo que hicimos y que lo coordinó Fabio Reguerena, un trabajo que hicimos en el marco del grupo de coordinación de extensión crítica Claxo y ULEU, que es el libro publicado, no me acuerdo el nombre, se me borra, a ver Ibaña, que es el libro sobre las bases teórico-metodológicas de la extensión, bueno, que es un maravilloso ejemplo de construcción colectiva de la propuesta teórico-conceptual de la extensión crítica. Por eso digo, hay muchos aportes en los últimos 5 o 10 años basados en la extensión crítica. Pero yo quiero dar mi visión, que es una visión que comparto con muchas compañeras y compañeros. Y lo voy a hacer de una forma relativamente ordenada, para poder dar para algunos compañeros que están tomando conocimiento con esta forma de pensar y de actuar el vínculo universidad-sociedad, para que se pueda entender, ojalá, de una manera más
completa y profunda. La primera cuestión central es que todos saben, todos aprenden y todos enseñan. Ahí hay una cuestión que rompe con la idea de que los únicos que saben son aquellos que tienen una formación de base teórico-conceptual, académico-científica. Hay una ruptura con esa forma de pensar el mundo. Hay formas de entender el mundo que no son las basadas en lo académico y científico, que también entienden el mundo y que pueden dar pautas de cómo transformarlo en una dirección vinculada a la solidaridad y a la justicia social, ambiental y económica. Esa cuestión es clave, porque implica, y ahí tenemos un montón de compañeras y compañeros que han aportado esa idea de que todos saben, todos aprenden y todos enseñan. Claramente Freire ha sido uno de los compañeros que más ha iluminado ese camino, pero aparece Falsborda, Bosco Pinto, bueno, yo nombro ahí a Norma Michi, Pablo Carlevaro, Rosa María Torres, hay muchas y muchos compañeros muy importantes. La última línea de los feminismos latinoamericanos, Rita Segato, Kusikanski, bueno, un montón de compañeras y compañeros que han aportado esa idea, ¿no? De la ruptura con el pensamiento hegemónico de que los únicos que saben son aquellos que basan su interpretación del mundo en la ciencia. Eso nos lleva, pará por ahí porque quiero trabajar un poquito el tema de diálogos saberes, nos lleva de la mano y ahí está una flechita que nos indica que esa idea de que todos saben, todos aprenden y todos enseñan se concreta en una cuestión muy importante que es uno de los mayores desafíos, y lo voy a trabajar después con un poquito más de profundidad, de la extensión crítica, que es la construcción del diálogo de saberes o la coproducción de conocimientos, que tiene muchos autores y autores que son referencia. Yo creo que ese tal vez sea uno de los desafíos más importantes que tiene nuestra propuesta, contrahegemónica, contrainsurgente, diría, en América Latina. La construcción verdadera de espacios en donde la interpelación, la mutua interpelación crítica dé lugar, haga florecer conocimientos nuevos que ayuden a transformar la realidad, que la interpreten y que ayuden a su transformación. Ahí tenemos una cuestión a trabajar en profundidad. Tal vez sea uno de los desafíos más fuertes de la extensión crítica hoy. Cuando uno revisa muchos proyectos de extensión y que se afilian a la concepción de la extensión crítica, a veces no encuentra los recaudos teórico-conceptuales, metodológicos, que den cuenta de esa idea de diálogo de saberes. El diálogo de saberes implica una concepción teórica, después lo vamos a trabajar un poquito más en profundidad, pero implica una matriz, una guía metodológica potente, que tiene que ser flexible, porque la realidad después la va a flexibilizar, pero que no puede ser construida sin un cuaderno de bitácora que tenga una guía concreta de navegación. Y eso es el marco metodológico de la extensión crítica. Y ahí, después lo vamos a ver, es fundamentalmente la investigación, acción participativa, esa guía, esa carta de navegación que precisamos para avanzar hacia la real coproducción de conocimientos. Pongo algunos autores ahí que me parece que son relevantes. Freire integra estas listas de autores que hemos revisado. Hay muchos más autores. Yo digo lo que yo he podido más o menos leer y reflexionar. Y nos vamos a la otra, avanzar una más, porque todo este contexto de diálogo de saberes se da en un territorio. Vieron que ahí creo que fue Jazmín que planteaba uno de los contenidos que era la territorialidad. Bueno, los proyectos de extensión se dan en territorios que no necesariamente se caracterizan como espacios geográficos, sino que tienen que ver con una definición de territorio que está atravesada por relaciones sociales y está atravesada por, como dice ahí, ¿no? Por procesos de poder, dominación y antagonismos que tienen que tener lecturas profundas. Y eso tiene que ver también con nuestros marcos teórico-conceptuales vinculados al pensamiento crítico. Tienen que ver, y ahí pongo algunos autores y compañeras y compañeros con los cuales hemos trabajado, que son los que nos han dado, desde la geografía crítica, abordajes que nos permiten entender que un proyecto extensionista convive en un determinado territorio no solamente con afinidades, sino también con contradicciones, con enemigos de la propuesta. Así creo que tenemos que denominarlos, porque cuando uno va a territorio encuentra muchas veces obstáculos muy fuertes vinculados a situaciones de poder y dominación que tiene que ver para intentar ver cómo sortear o inclusive cooptar o bloquear.
Y esto se vincula, esta cuestión del territorio, con pensarlo también, no solamente con esa relación de poder, sino pensarlo como una instancia, como un espacio indisciplinado, en donde no puede ser abordado sin esa vinculación al pensamiento crítico, pero tampoco sin una vinculación a una concepción interdisciplinaria de la propuesta teórico-metodológica. O sea que las propuestas de la extensión crítica no deberían ser y no pueden ser propuestas, no deberían, digo, porque hay casos en los cuales se plantea la extensión crítica desde la monodisciplina, desde una disciplina en particular. Y digo, no deberían porque nos parece que la meta es construir equipos interdisciplinarios que sean los que lleven adelante en esos territorios atravesados por poder y dominación un proceso de diálogo de saberes con otras y otros actores de la población con la cual trabajamos. Y ahí pasa a la siguiente, por favor, Jenny. Nosotros incorporamos una metodología que, si bien la habíamos usado mucho tiempo, durante la pandemia incorporamos la metodología de análisis de coyuntura. Porque una de las cosas que vimos, no sé, ahí reflexiono con ustedes, me gustaría que después pudieran, cuando quieran, opinar un poco. Hubo un montón de emergencias en los varios sentidos que el término tiene, ¿no? Emergencias en cuanto a emergencias de salud, por ejemplo, emergencias alimentarias, emergencias sanitarias, emergencias sociales, emergencias alimentarias, ¿no? Durante la pandemia, pero hubieron también emergencias de nuevos grupos que enfrentaron esas cuestiones. Por ejemplo, en el caso del sur, no sé mucho el caso de Centroamérica, ustedes nos dirán, hubo una construcción de nuevas grupalidades vinculadas, por ejemplo, a las ollas populares. Hubo una nueva grupalidad que emergió de enfrentar una situación nueva y caótica para los sectores populares, que tuvo que ver con esa posibilidad de encontrarnos con nuevas cosas, nuevos grupos, nuevas grupalidades, nuevos emergentes. Ahí los análisis de coyuntura nos permitieron entender un poco mejor eso, más allá de las cartografías sociales, más allá de los mapas de actores que nosotros hacíamos. Por eso digo, las lecturas de emergentes en territorio son claves a la hora de poder pensar el proceso de extensión crítica. Los equipos universitarios interdisciplinarios son claves y aquí aparece uno de los desafíos que después vamos a ver que lo vamos a tratar un poquito en profundidad, que tiene que ver con la formación y ustedes están dando respuesta a esta cuestión, ¿no? Este ciclo de formación responde a estos desafíos que estamos encontrando a la hora de pensar la extensión crítica. Los equipos universitarios interdisciplinarios deben formarse, deben tener espacios de formación detenidos, que no sean solo teóricos, que no sean solamente áulicos, en donde la extensión se aprende haciendo extensión. Esta cuestión, que a veces es difícil, sobre todo cuando tenemos una perspectiva en donde hay varios países trabajando en conjunto, bueno, debe tener esta prioridad que ustedes le ponen, ¿no? La formación como un elemento central a la hora de poder generar procesos de diálogo de saberes. Y yo les decía, bueno, nuevos colectivos, pero ¿con quién hemos trabajado históricamente? ¿Desde dónde los grandes constructores de la educación popular y de la IAP nos han dicho que hay que trabajar? ¿Con quiénes nos han dicho que hay que trabajar? Y bueno, desde aquel planteo maravilloso de Freire de pedagogía del oprimido, a muchos otros, ¿no? Que hacen muchos de los autores de la educación popular y de la investigación de acción participativa, son los sectores populares nuestro sujeto de trabajo. Son nuestro sujeto fundamental con el cual coproducimos nuevas sociedades. Y priorizamos los sectores populares, organizados o no. También quiero decir, porque a veces esto se me pregunta y no está del todo claro ahí en el esquema que estoy presentando. Nosotros trabajamos también a nivel institucional, trabajamos en escuelas públicas, trabajamos en liceos, trabajamos en secundaria pública, trabajamos en espacios públicos vinculados a cuestiones barriales. Pero priorizamos siempre esos espacios vinculados a los sectores populares del territorio en el cual está inserta nuestra universidad. Ahí hay como, yo les diría, ¿no?, como una línea de flotación, como un nivel mínimo, como una condición sine qua non, podemos pensar la extensión crítica. La extensión crítica no trabaja en ambientes policlasistas. Esto genera mucho ruido cuando lo planteo y cuando lo planteamos. Pero la idea, y por eso Freire plantea la pedagogía del oprimido, es que
trabajemos desde perspectivas vinculadas a procesos de subordinación y antagonismo vinculados a la subordinación. Sectores populares en distintos lugares, en distintas instituciones, ahí es donde nuestra preocupación es la central y en donde nosotros desde la universidad debemos priorizar nuestro trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Y aquí aparece aquel desafío del que ya hablaba, de cómo construir el diálogo de saberes. Una más, Jenny, por favor. No sé si me van más o menos siguiendo. Si quieren, capaz que después paramos cuando yo termine esta parte y retomamos un poco algún tema. Trabajamos desde la IAP, nosotros en particular, nuestros grupos trabajan desde inclusive en este ciclo formativo ustedes tienen una instancia de IAP, investigación, acción participativa, como instancia formativa. Y trabajamos desde una condición fundamental que no está suficientemente trabajada, valga la redundancia, en los grupos con los cuales nosotros nos hemos encontrado. La IAP necesita construir para su puesta en práctica un grupo motor o un grupo de referencia, como decía Fals. Fals hablaba de los grupos de referencia como los grupos, Fals Borda, ¿no? Nuestro maravilloso compañero sociólogo colombiano, militante de los movimientos sociales colombianos, creador junto a María Cristina Salazar y el grupo La Rosca de la idea de IAP en América Latina, junto con otros, ¿no? Decía, hay grupos de referencia con los cuales tengo que procesar los avances en la comprensión del mundo desde una lectura de clase popular para la transformación. Freire plantea, ¿no? Siguiendo un poco esa línea, y capaz que es anterior a los planteos falsbordianos, ya en Pedagogía del Oprimido, que cuando uno llega a un territorio, en el capítulo 3 dice, cuando uno llega a un territorio y hace un proceso que él califica como codificación en vivo, ¿no? Que es donde uno recorre el territorio y ve qué pasa, ve qué sensaciones hay, cómo la gente siente, cómo la gente vive, cómo la gente entiende las cosas, ¿no? Es como una primera etapa de entender el entendimiento de los sectores populares con los cuales uno trabaja, ¿no? Dice, es necesario desde ese primer momento integrar algunos participantes del proceso que sean del territorio, que sean de la población con la cual voy a trabajar. Eso es inaugurar, para después trabajar en los círculos de cultura y en los círculos de investigación temática, un grupo motor, que no lo designa de esa forma, pero sí después lo designa Fals como grupo de referencia y lo designan los compañeros del Estado español, ¿no? Los compañeros de la red CIMAS, Tomás Rodríguez Villasante, Loli Hernández, toda la barra esa, Joel Martí, toda la barra vinculada, yo digo barra con mucho respeto, ¿no? No lo vayan a tomar a mal los compañeros de España. Esa barra genera una propuesta a la que designan como grupo motor y es la que nosotros hemos intentado recuperar. Tenemos un articulito escrito con un compañero que maravillosamente conoce a Fals, que es Nicolás Herrera Farfán, en donde trabajamos en profundidad la idea esa de grupos motores como el constructo fundamental para el avance en la construcción del diálogo de saberes. Dos cuestiones, compañeros, compañeras, que son como la línea de flotación. Hay tres podríamos poner. A la tercera me voy a referir ahora. Dos de las cuales hablé hasta ahora, que son como estructurales de la extensión crítica. Una, trabajamos en ambientes en donde no existan contradicciones de clase. Sí va a haber procesos de dominación y hay un cierto antagonismo tal vez, pero no va a haber una contradicción de clase social. Hay una integración vinculada a los sectores populares. Esa es una primera cuestión sine qua non. Y la segunda es que desde un primer momento, y esto soy muy enfático, construyo la alternativa junto con. No lo hago después. No identifico los problemas y después los llevo a ver qué les parece a la gente. Esa es una cuestión de invasión cultural. No alcanza con usar técnicas cualitativas en un taller si lo que yo llevo lo produje solo como equipo técnico. Eso sigue siendo invasión cultural. Y de la peor, porque de alguna forma esconde el proceso de coproducción de conocimiento compartido. Quiero ser enfático con esto. No alcanza con... El equipo entendió que lo fundamental en el barrio, por ejemplo, o en la comunidad rural a trabajar es la violencia doméstica. Eso es lo que vamos a trabajar. Bueno, vamos a llevar esta idea
a trabajarla con los compañeros de los sectores populares, de los grupos campesinos, de los grupos originarios, del sector con el cual trabajemos. Si hacemos eso, ese también es un acto de invasión cultural, porque el proyecto lo gestamos desde la construcción interdisciplinaria universitaria y no la gestamos desde un grupo motor con una conformación en donde los sectores populares desde un primer momento dicen qué, cuándo, cómo, con quién y contra quién. Esto quiero ser bien enfático. Y la tercera cuestión, y hay tal vez algunas otras, es que no existe extensión crítica sin pensamiento crítico. Y eso tiene que ver con la forma de criticar básicamente el sistema socioeconómico cultural en el cual vivimos. La extensión crítica, compañeros, compañeras, de alguna forma recibe de pensadores muy importantes, ¿no? Desde la Escuela de Frankfurt, desde las propuestas, por supuesto, marxistas del siglo XIX, hasta las propuestas contemporáneas de Dussel, de Rita Segato, de Maristela Svampa, de algunos de esos pensadores, pensadoras de los cuales cito algunos ahí, ¿no? No estoy citando a los más antiguos, cito, por ejemplo, ahí algunos que contribuyeron para pensar la pandemia como una crisis estructural del capitalismo y como no una cuestión solo de emergencia sanitaria que emerge porque se dio la condición de que el virus tuvo condición para aparecer. El virus, el COVID-19, tuvo condición para aparecer porque hubo un espacio de construcción estructural del capitalismo que dio lugar a que funcionara y que repercutiera de la forma que repercutió y que generara los procesos de acumulación y desacumulación que generó a partir de 2019. Entonces, puse algunos ahí porque nosotros durante la pandemia pensamos mucho esa cuestión de cuál era la génesis de la crisis vinculado al COVID-19. Bueno, y ahí está el pensamiento crítico de nuevo dándonos luz, no iluminando a la gente, sino dando luz al camino que vamos a transcurrir, que es una cuestión diferente. Quiero plantear una cuestión para mí bien importante porque es una de las cosas que hemos hecho con algunos compañeros que trabajamos en los espacios rurales. Hay todo un pensamiento crítico, todos estos pensamientos críticos generales son los que nutren al formato de la extensión crítica. Pero a nivel del trabajo con el campesinado latinoamericano, que sigue siendo muy importante, el trabajo fundamentalmente con toda la línea de los procesos indocampesinos, ¿no? Tiene que ver con la vinculación de una propuesta que surge a nivel campesino, indígena, que es la agroecología. Y ahí hay una forma crítica de poder pensar el proceso técnico en la agricultura del mundo y latinoamericana en particular. Nosotros sostenemos y hemos escrito algunas cosas con algunos queridos compañeros en los últimos tiempos, que no existe posibilidad, vean lo que estamos diciendo, y yo a esta convicción no llegué hace mucho tiempo, llegué hace 10 años. Comencé a pensar esto hace 10 años y tengo como 40 años de trabajo, por lo menos. Yo me terminé de convencer, porque me hicieron convencer muchas compañeras y compañeros, sobre todo de los movimientos sociales, que no es posible tener un proceso de sostenibilidad, sustentabilidad de las familias campesinas si el modelo técnico que manejan es el modelo del agronegocio, es el modelo de la revolución verde que surge allá en el 50, de la mano de las tecnologías de alta, de las tecnologías vinculadas a la difusión de innovaciones, de la extensión clásica rural latinoamericana. Entonces, por eso hago este aparte, ¿no? Digo, para aquellos compañeros y compañeros, porque además yo he visto en muchos casos en Centroamérica, y en todos lados, ¿no? Pero particularmente en Centroamérica, procesos en donde la tecnología de punta que integra los procesos de extensión crítica está vinculado al agronegocio y a las tecnologías que de alguna forma han sido un motivo permanente de erosión de la sustentabilidad del movimiento y de la economía campesina latinoamericana. Entonces lo pongo ahí porque me parece importante trabajarlo. Aquellos que trabajemos los espacios rurales, sea campesinos, sea de los pueblos originarios, los modelos técnicos que debemos tomar son aquellos que el movimiento campesino latinoamericano ha tomado en sus manos e inclusive lo hemos tomado nosotros desde ahí,
que es el gran movimiento de la agroecología y de la soberanía alimentaria. Lo marco porque me parece trascendente para aquellos proyectos rurales, que son muchos, en los cuales trabajamos. Y me voy a la última parte de esta cuestión. Bueno, hablé algo de la IAP, voy a trabajar un poquito después, pero hemos intentado avanzar en esta comprensión de la IAP, hablé de los grupos motores, hablé de una estructura que cada uno tiene sobre cómo va construyendo el equipo en el que uno está, un espacio de trabajo que tiene algunos métodos, algunas técnicas, que tienen algunas particularidades. Bueno, cada equipo tiene su propia IAP. Nosotros hemos armado con los equipos con los cuales trabajamos nuestra propia IAP, en donde hemos incorporado cosas que vienen de la psicología social, cosas que vienen de otros lugares, ¿no? Que nos parece que han sido bien importantes, que no estaban en el marco de aquella propuesta que originariamente hacía falta. El objetivo de la extensión crítica. Primero que nada, la extensión crítica es la guía, después lo vamos a trabajar un poquito más, es la guía política de una universidad en transformación en un sentido de conformación de una universidad popular. Reitero, la extensión crítica como forma fundamental de vínculo de la universidad con la asociación es la guía ético-política de esa universidad. Y lo que quiere decir eso es que si es una guía ético-política, va a dar cuenta de qué proceso formativo vamos a tener con nuestras y nuestros, lo digo así por mi vejez, estudiantes, y qué nivel de contribución vamos a tener o qué capacidad o posibilidad de contribución vamos a tener con la sociedad. Por lo tanto, también es una guía política para ver qué vamos a investigar y cómo lo vamos a hacer, qué producción de conocimientos vamos a tener. O sea, es guía política la extensión porque es un nivel de escucha en donde yo no investigo lo que a mí se me ocurre o a mi equipo se le parece que tengo que investigar, sino que construyo demanda. ¿Qué es necesario investigar? ¿Qué conocimiento es necesario construir para que sea apropiado por los sectores populares para poner en marcha procesos de transformación estructural de la sociedad que sean comandados por esos movimientos sociales? Ahí hay una cuestión clave. Y la primera a la que hacía referencia, la extensión crítica contribuye definitivamente a la formación integral, crítica y sentipensante de los y las estudiantes. Acá lo que decimos, compañeras, compañeros, es que el aula sola no alcanza para formar crítica y sentipensantemente a los estudiantes y las estudiantes. Debemos generar instancias de trabajo con otras formas de conocimiento y saber, que son las que muchas veces van a propiciar procesos de movimientos de subjetividad en los estudiantes que el aula muchas veces no genera. Nosotros, como docentes, compañeras y compañeros que pretendemos generar procesos críticos, tenemos la posibilidad de incrementar ese proceso crítico formativo cuando nos trasladamos a territorio a trabajar con organizaciones sociales, con movimientos sociales. Cuando hacemos un proceso de ida y vuelta desde el aula al sector social con el cual trabajamos para volver, para repensar una praxis en donde los estudiantes y nosotros como docentes vamos y venimos desde la teoría a la práctica, de una forma dialéctica. Ese es el movimiento que amerita la extensión crítica. La posibilidad de que los espacios de formación disciplinar en los cuales trabajamos puedan interdisciplinarse. Ven lo que estoy diciendo. Los espacios disciplinares de nuestras aulas, ¿no?, que a veces pueden tener un cierto sesgo de interdisciplinariedad, se completen en la interdisciplinaridad yendo a territorio con otras disciplinas y con otros saberes. Esa cuestión para nosotros es una convicción sine qua non. Es prácticamente imposible para nosotros generar una formación crítica, sentipensante de los estudiantes, las estudiantes, sin un proceso que incorpore otras formas de pensar, saber y hacer, que no sean las basadas en el método científico o en la construcción académica de conocimiento.
Y acá voy a hacer una cuestión que es como un paréntesis a esta cuestión de la formación crítica. Si uno analiza, compañeras, no sé cómo estoy de tiempo, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Me quedan 15 minutos? Sí. Me contestan ahí, algunos que me digan que sí, que no. Jenny, ¿cuánto queda? Dime, hacemos Sí, quedan bueno, 15, don Humberto. bien. Pero igual quiero hacer esta digresión a lo que digo, quiero hacer como un, como un agregado a esto que tenía pensado conversar con ustedes. Que lo pienso desde esta idea de cómo trabajar con los y las estudiantes y cómo trabajar con los sectores populares con los cuales estamos trabajando. Nosotros tenemos algunas interpretaciones sobre el mundo de algunos filósofos muy importantes, filósofas. Desde las filósofas y las militantes feministas ha venido una contribución enorme para pensar los desafíos de la civilización contemporánea. Yo creo que uno de los aportes más importantes a la extensión, pero al pensamiento crítico latinoamericano y planetario, lo han hecho los feminismos en los últimos tiempos. Lo habían hecho históricamente, desde la década del 70, pero en los últimos tiempos creo que esto se ha profundizado, por suerte, con bastante potencia. Y hay algunos filósofos y filósofas y militantes que nos han planteado algunos de los desafíos y complejidades de esta crisis civilizatoria contemporánea. Y voy a hacer mención a una de ellas en particular. Y creo que una de las cuestiones que debe hacer pensar muy bien qué hace una universidad pública como bien social y público, como bien decía Ioannia, con estos procesos de fascistización y de derechización que tiene la civilización contemporánea. Procesos muy fuertes, que tienen emergentes muy fuertes en los últimos tiempos, de fascistización del mundo, en Europa, pero también en América Latina, particularmente en América Latina, en procesos muy fuertes de derechización, donde la ultraderecha genera cada vez más adeptos, genera procesos muy fuertes en varios países latinoamericanos, en donde esta ideología dominante de derecha, de ultraderecha, se mete en la cabeza nuestra y en la cabeza de los sectores populares con los cuales trabajamos. Eso es lo que planteaba Freire. Entonces, cuando decimos, en el caso de nuestros estudiantes, tenemos que generar un proceso formativo que sea altamente desideologizador, que, como decía Freire, nuestra tarea como educadores, educadoras, es evitar que las ideas de los opresores habiten la cabeza de los oprimidos cual si fuese un hotel. Eso lo decía textualmente Freire en Pedagogía del Oprimido. Esa es nuestra tarea. La tarea es un proceso de concientizar democráticamente en un proceso de desideologización. Ese proceso no se puede hacer, no se puede construir, no se puede avanzar si no se hace junto con los sectores populares. Una formación crítica santipensante no se hace solamente diciendo en el aula, a la interna del aula, que la práctica extensionista debe ser de tal o cual forma, o la práctica profesional será de cual o tal forma. Entonces, en esta crisis actual civilizatoria, en donde emergen los posfascismos muy fuertemente, en Centroamérica claramente, en algunos lugares, en Brasil, en Argentina, en el caso uruguayo con la emergencia de algunos partidos de ultraderecha que no existían, en varios lugares de América Latina. Bueno, en esos lugares, ¿cuál es el rol hoy de la universidad pública? ¿Cuál es su deber ser? El deber ser de la universidad pública, compañeros, es generar procesos críticos que hagan entender que los sectores populares deben construir su propio camino. Ese es el deber ser de los sectores populares. Yo sé que esto que planteo, sé claramente que esto que planteo genera mucho ruido.
y por eso mismo creo que hay que plantearlo con profundidad y con marcos teóricos. Y nuestros marcos teóricos para eso son los vinculados al pensamiento crítico. Y tenemos un montón de pensamiento crítico, que es práctico también, acumulado para poder incorporar en nuestras formas de ver y transformar el mundo. Dejaría por acá esta idea de la construcción general de las bases teórico-metodológicas de la extensión crítica. Los objetivos son dos en particular: la contribución a la formación crítica y sentipensante de estudiantes, compañeras y compañeros, en el caso nuestro latinoamericanos, y la contribución para que los sectores populares puedan tener procesos que de alguna forma enfrenten el proceso de acumulación de capital, el proceso de la creación de subjetividad generado por el sistema capitalista, los procesos vinculados al patriarcado instalados en todas las relaciones sociales de nuestra sociedad, y los procesos vinculados a la colonialidad, aquella idea en donde el diferente, por ser diferente, es inferior y debe ser dominado. Bueno, esa cuestión es una de las bases teórico-conceptuales y políticas de la extensión crítica. Corto aquí y me meto en algunos desafíos para capaz que dialogar un poquito. Inclusive, estimadas compañeros, me gustaría que pudiéramos hacer una especie de contrapunto también. Yo no pretendo evangelizar, muy por el contrario. Sí les propongo que pudiéramos discutir, conversar e inclusive disentir con esto que estoy planteando, porque es así, porque en nuestra universidad pública tenemos muchas visiones que no son, por suerte, homogéneas. Voy a pasar rápido esto. Desafío 1, construcción del diálogo de saberes, concientizador y humanizador. Ahí entra como cuestión central, ya lo dije, lo teórico-metodológico. La IAP y la educación popular son nuestras herramientas fundamentales. Tener una formación específica en metodologías de IAP es necesario para los equipos interdisciplinarios de trabajo. Jenny, desafío 2. La interdisciplina, ya lo mencioné. La idea de que la interdisciplina no se construye simplemente por juntar profesiones distintas y ponerlas a trabajar en territorio. Eso genera muchas veces caos, contradicciones y disputas. Hay que resolver algunas cuestiones para la conformación de equipos interdisciplinarios. Los paradigmas de intervención. ¿Cuál es la idea de participación que tienen todos los participantes universitarios, sea estudiantes como docentes? ¿Cuáles son los códigos o matrices disciplinarios? ¿Cuáles son las dinámicas grupales? ¿Cómo manejamos los liderazgos internos a nivel de las profesiones y de los equipos multiprofesionales? Desafío 3. Esto lo podemos trabajar después. La cuestión de la integralidad, de eso dije, ¿no? El aula solo no alcanza. Bueno, entonces iríamos a lo que sería la curricularización de la extensión. Eso puede ser cualquier cosa. Hablar de curricularización es también una cuestión polisémica. Podemos tener distintas formas de curricularizar. De lo que hablamos es de integrar las tres funciones, pero cuando la extensión no es de corte crítico-dialógica, esa integración redunda en una formación estudiantil que termina siendo contraproducente porque incorpora en los estudiantes formas iluministas de trabajo junto con la población. O sea que la idea es que la extensión integrada a las disciplinas, hackeando el aula bancaria y la producción de conocimientos convencional. Y lo dije hoy, lo repito, la extensión crítica como vía política del acto educativo y de la producción de conocimientos en nuestras universidades. Desafío 4. Voy cerrando. Tengo 10 desafíos. Eso seguí, no lo voy a trabajar, es la idea de integralidad. Avanzá, por favor, Jenny. Quiero ir al desafío 4. Seguí. No, eso están algunos trabajos. Crear las condiciones estructurales y superestructurales para la integralidad. Esta cuestión que estamos trabajando de la extensión crítica y de la práctica en territorio por parte de los estudiantes y docentes es una cuestión que no es solo académica, es una cuestión esencialmente política. Acá hay una disputa política de qué universidad construimos. Ir a territorio y cómo ir a territorio es una disputa político-académica, ético-epistemológica. No alcanza con tener una concepción académica de la integralidad. Hay que ver cómo dentro de cada universidad construimos esos grupos sujetos que la transformen
en una producción integrada de conocimientos junto con los sectores populares. Eso implica trabajar en reglamentaciones, trabajar en la ordenanza de los planes de estudio, consolidar las prácticas integrales a través de cuestiones vinculadas a lo superestructural, a todo lo legal, a todos los estatutos y reglamentos que la universidad maneja. Esa cuestión no hay que subrayarla, no hay que sublinearla, hay que trabajarla en profundidad. La otra cuestión que decimos, y no me voy a detener ahora, capaz que lo podemos hacer después, debemos tener estrategias para ir a territorio. Las estrategias para ir a territorio que nosotros hemos trabajado, que están trabajando algunas universidades argentinas hoy, tienen que ver con los programas integrales, con la posibilidad de que la universidad esté presente en forma permanente y sistemática en los territorios en los cuales la universidad trabaja. Tenemos un montón de experiencias en el caso del Río de la Plata, hay experiencias en el caso centroamericano que hay que revisar, hay que ver para poder profundizar. Desafío 5. Jenny. Repensar, compañeros, compañeras, la tarea docente. La idea es que no seamos docentes extensionistas. Y esto parece que es un contrasentido. La idea es que no haya un grupo que haga extensión, un grupo que investigue y un grupo que dé aula. La idea es que nosotros tengamos un proceso vinculado a una docencia integral en donde enseñemos en grado y posgrado, tarea docente vinculada a la enseñanza en grado y posgrado, tarea docente vinculada a la producción de conocimiento y tarea docente vinculado a la práctica territorial junto con sectores populares. Esa es la docencia integral de la cual estamos planteando el avance, que a veces se queda en esa idea de que yo soy un docente extensionista. Bueno, pero tengo la obligación también de producir conocimiento. Tal vez, y muchas veces, desde la práctica extensionista con la cual estoy vinculado. Pero la idea es que no seamos solamente los que trabajamos en territorio, que no haya una tribu, un gueto extensionista de pocos docentes, y eso es lo que vemos en muchas universidades que van a territorio, y un grueso de docentes que trabajan fundamentalmente en aula. Adelante el otro, el 6, por favor, Jenny. Me estoy apurando mucho. Producir conocimiento riguroso y pertinente. Eso tiene que ver con la escucha. La extensión crítica como guía política es la oreja atenta que escucha los problemas de territorio, que debe traducirlos a producción de conocimiento pertinente en los espacios universitarios, que muchas veces pueden trabajar con sectores de la comunidad, pero que en algunos casos no necesariamente puede hacerlo. Tenemos hoy un nivel de avance tecnológico, científico-tecnológico en algunas cuestiones. Planteo, por ejemplo, las cuestiones ambientales vinculadas a tóxicos. Planteo las cuestiones vinculadas a los organismos modificados genéticamente. Cuestiones vinculadas a las nanotecnologías, en donde cuestiones que están impactando territorio, que vienen de esa producción tecnológica, deben ser investigados en profundidad por equipos docentes que no necesariamente ahí tendrían que tener un diálogo de saberes. Es bastante complejo ahí incorporar el saber popular en esas dimensiones temáticas tan especificadas, tan específicas. Pero es claro que nosotros tenemos que tener un conocimiento riguroso y pertinente, básicamente construido con los sectores populares con los cuales trabajamos, pero también un nivel de conocimiento y de producción de conocimiento que abarque temáticas que son de alta complejidad científico-tecnológica, que implican laboratorios de precisión, que son necesarias como atributo que permitan construir alternativas teórico-prácticas a los sectores populares con los cuales trabajamos. No sé si eso lo pude explicar. Digo, no solo el proceso de integralidad implica la investigación y acción participativa, implica también que tengamos compañeros y compañeros investigadores en la universidad que en función de las demandas que construimos en territorio produzcan conocimiento que después puedan integrar esos sectores populares como herramientas de defensa de los procesos en los que están en territorio, de distinto tipo. Y nombré 2, por ejemplo. El desafío 7.
El vínculo con los movimientos sociales y las organizaciones no puede ser un vínculo esporádico. No puedo ir de vez en cuando a ver qué hago con una organización. Tengo que tener, porque quiero decirles que si hay un aula que es tan importante como el aula convencional de nuestras universidades, que es el aula en el que convivimos más, hay un aula fundamental que son los movimientos sociales. Y esto lo decimos con la convicción de haber trabajado desde hace 30 años con movimientos sociales. Todas las veces que con los estudiantes vamos a trabajar en un movimiento social, compartimos, convivimos, hacemos esa idea que nos tiran algunas compañeras como Ana María Masi de diálogo de vivires con los movimientos sociales, generamos un proceso de motivación y de sensibilización y humanización en nosotros y en los estudiantes que el aula no alcanza y no puede. Entonces, eso se logra con un vínculo orgánico y sistemático con organizaciones y movimientos sociales. Eso se logra cuando nosotros tenemos un vínculo de confianza política, cuando la organización social con la cual trabajamos sabe que no vamos a ir para extraer conocimiento para después publicar. Quiero ser bien enfático en esto. Hemos tenido una práctica extractivista de producción de conocimientos muy fuerte, la tenemos todavía. Eso hay que desecharlo por una práctica de vínculo orgánico, sistemático, en los cuales podamos formar a nuestros estudiantes de una manera diferente, más allá de lo que hacemos en las aulas, y también producir un conocimiento distinto. Ahí incorporo otro tema que tiene que ver el trabajo con las políticas públicas. Nosotros, como universidades públicas autónomas, podemos trabajar en políticas públicas siempre y cuando, y esto yo lo digo desde mi convicción personal, no seamos política de transmisión de la política pública de turno. Dicho con claridad. Nuestra concepción de autonomía es una concepción crítica, que no cambia nuestra concepción de autonomía en función del gobierno que esté en el momento en el cual estemos trabajando. Tiene una perspectiva crítica permanente. Puede trabajar en políticas públicas, pero tiene que incorporar esa visión crítica que le da la autonomía como concepto clave que emana del cogobierno universitario. El desafío 8. Esta cuestión, no quiero demorarme mucho, ¿no? Pero tenemos un debate semántico. Hay una construcción de una gramática vinculada a lo social y a lo político, sobre todo en América Latina, en todo el mundo, ¿no? Pero en América Latina en particular, que es nuestro caso, que tiene que ver con la práctica sobre todo de los organismos internacionales y la aparición de nuevos conceptos. Yo lo que les digo es que hay que tener como un cuidado muy especial a la hora de ver qué conceptos vamos a utilizar, porque hay un montón de conceptos que son fuertemente ideológicos en el sentido de imponer la idea de los sectores dominantes. Y ahí viene de nuevo la idea de pensamiento crítico. Actualmente algunas cosas que se van como amoldando a lo que son las políticas de los organismos internacionales. Han aparecido en los últimos tiempos ideas nuevas que vienen de atrás, pero que son nuevas relativamente, estoy hablando de la década del 70-80, como la idea de desarrollo sostenible, como la idea de sustentabilidad. Eso no estaba presente. Esa idea de sustentabilidad, de desarrollo sostenible, otras, ¿no? Pero esa en particular, ¿no? Emana de la posibilidad de poder, a ver si lo puedo explicar, ecuacionar el crecimiento económico con la conservación del ambiente. La que trae el informe Brundtland, que es un informe que surge allá en el 86, que después se profundiza en Río 92 y que es hoy parte de la política vinculada a los organismos tanto vinculados al desarrollo social como al clima. Esa idea de desarrollo sostenible y sustentabilidad tiene también un alto grado de polisemia, de varias corrientes ahí adentro. Si bien la concepción original, que es la que trae la ONU a partir de 1986 con el informe Brundtland, es la predominante, a esa idea hay contraposiciones muy fuertes derivados del pensamiento crítico que implica pensar que la sustentabilidad o la sostenibilidad, que son cosas más o menos parecidas, son imposibles en el marco del desarrollo del capitalismo contemporáneo.
Por eso digo, repensar las cuestiones conceptuales y poner en cuestión algunas cosas que parecen ser como generales y como de sentido común, pero no olvidarnos que el sentido común está atravesado también por la ideología dominante. Hay conceptos que han sido cooptados. Todas las propuestas de las organizaciones internacionales hoy por hoy hablan de la participación, del cambio social y de empoderamiento. Esas cuestiones son altamente ideológicas también, la podemos ver después. Pero me parece que no aceptar los marcos conceptuales terminológicos que nos traen los organismos internacionales como una cosa dada y buena, sino desde el pensamiento crítico poder pararnos en la vereda de que muchas veces estas cuestiones ideológicas siempre responden a la clase dominante. Y después hay otros conceptos que han desaparecido de nuestra jerga, de nuestro lenguaje, que se han erradicado. Por ejemplo, el tema poder popular prácticamente hoy se escucha muy poco a nivel de la universidad. El tema de lucha de clases, hay una idea muy fuerte de que se terminó la historia. Hay filósofos que hablan que después de la caída del muro no existe más lucha de clases porque se termina con la caída de esos socialismos reales. Bueno, esa idea de lucha de clases está fuera de la discusión en muchos de los ambientes universitarios en los cuales trabajamos. La reforma agraria de corte estructural, como la mexicana del 10, como la que produce Nicaragua en el 79, como la que produce Cuba en el 59, ¿no? Esas reformas agrarias de vínculo estructural con las políticas generales han dejado de estar en la agenda de los partidos de izquierda en la mayoría de los casos. O sea que han sido conceptos que se han como encriptado, ¿no? Están como guardados en un cofre, no se abre a más, se encriptaron conceptos. ¿Cómo no hablar de la idea de la revolución y la emancipación como conceptos que no caben más dentro de la jerga de la universidad pública porque son sesentistas? Esa cuestión, que yo sé que a muchos de ustedes le hace mucho ruido, me parece que hay que pensarla. Y hay que ver cómo la reconfiguramos desde una idea de la extensión crítica. El desafío 9, lo podemos ver después esto, discutir, no vamos a acordar con muchos compañeros, pero me parece que es parte de un ejercicio democrático. El desafío 9, y todas las anteriores son a veces de estrategias, es la construcción de una universidad popular, de una universidad necesaria. Tenemos el formato de universidad necesaria de Darcy Ribeiro, de allá de la década del 70, que todavía no pudimos construir, que está en el horizonte. Esa idea es la que de alguna forma va a parterear. La extensión crítica es partera de la universidad popular. La extensión crítica es el camino que nos conduce a una universidad popular, porque nos cambia la forma de enseñar, nos cambia la forma de aprender y nos cambia la forma de producir conocimiento. Y nos pone en tensión nuestro deber ser. Y nuestro deber ser es con los movimientos populares de América Latina. El desafío 10, y ahí cierro. Estas son las características de una universidad popular que no voy a trabajar. Es contribuir, como dice ese es el segundo objetivo del que hablé hoy cuando presenté el formato de la estructura de la extensión crítica, ¿no? Y esto es un parafraseo, lo de arriba de Freire, contribuir a la reinvención del poder y de la sociedad. Hay que reinventarla a la sociedad. Hay que reinventarla reinventando el poder, la dominación. Los procesos vinculados al machismo, al patriarcado, los procesos vinculados a la colonialidad, a la discriminación, al racismo. Esas cuestiones hay que, de alguna forma, contrahegemonizarlas y transformarlas en vínculos dialógicos igualitarios. Justicia social, justicia ambiental, justicia cultural, justicia económica. Entonces, terminamos con esta frase del maestro querido, que está en un texto de allá del 86, en donde en vez de decir extensión ahí dice educación popular, podríamos leer la extensión crítica se plantea entonces como un esfuerzo en el sentido de la movilización y de la organización de las clases populares con vistas a la creación de un poder popular. Esa me parece, compañeros, que es la gran misión que está en juego, que implica nuestro compromiso y que este ciclo de conferencias me parece que de alguna forma
intenta construir. Así que felicitarlas a las compañeras por la iniciativa. Bueno, cierro acá y capaz que podemos escucharnos un poquito. Veo que hay 194 compañeros, compañeras. La verdad que un éxito completo. Felicitaciones, compas. La invitación, son muy generosos en seguir invitándome. Yo me siento muy halagado de poder estar con ustedes. Es una honra realmente hacer la conferencia inaugural. Me siento muy honrado y muy agradecido además, ¿no? Así que, bueno, siempre a la orden. La construcción que ustedes están haciendo en Centroamérica es maravillosa. Y bueno, felicitarlos y felicitarlas. Es un emprendimiento, si bien había un compañero ahí, es un emprendimiento fundamentalmente de compañeras. Así que bueno, muy feliz de haber estado.